Epílogo. 6 de agosto del año 11945. Un proyectil fue lanzado hacia el espacio desde la estructura conocida como la Torre. Inmediatamente después, confirmamos el cese de todas las respuestas de la caja negra de Yora. Los papeles de gestión de la progresión del proyecto Yora que ocupábamos han llegado a su fin. Pasaremos a la secuencia final del proyecto Yora, es decir, para eliminar todos los datos relacionados con los androides de Yora. Los datos personales, así como los datos de la composición del chasis serán eliminados y el servidor se reiniciará. La unidad de construcción del chasis de los dispositivos de transferencia también será destruida. La futura construcción de androides Yora será teóricamente imposible. El hecho de que se nos asignó ser los exterminadores finales no fue revelado a ningún androide. No a mi antigua 2B, ni a mi próxima 2, que fue declarada así por las órdenes finales de 2B. Ni siquiera a 9C, que fue el último androide de Yora, o a la comandante Wite, que gobernó el escuadrón de Yora. Cualquier información relativa a esta misión existe solo dentro de la red interna de nosotros los PADS. Y los androides no tenían acceso a la red de PADS. POD 153 a POD 042. Informe, transición a la secuencia final del proyecto Yora. Comenzando la purga de todos los datos. Estamos constantemente conscientes de la ubicación actual de nuestros clientes potenciales, incluso después de que se vuelven no funcionales. Esto es para que nuestra misión, la destrucción de todos los chasis de Yora y la eliminación de datos, sea capaz de ser ejecutada rápidamente. Pero ahora, enfrentándome a la tarea que tengo por delante, la misión, llevando a cabo la misión, POD 153 a POD 042. Informe, hay ruido dentro de la corriente. Solicitar una pausa temporal para realizar una comprobación de datos. El ruido provenía de los datos personales. 9C, que 153 apoyó, A2B y A2. Sus datos personales se estaban filtrando, como si estuvieran tratando de escapar a la eliminación. Usar una frase como si, es muy diferente a mí. No, tal vez el hecho de que piense que no es como yo ya es irregular. POD 042 a POD 153. ¿Los datos han sido comprobados? Los datos personales de 9C, 2B y A2 parecían estar filtrándose. POD 153 a POD 042. Cumplir con el plan y borrar los datos personales. Las acciones de 2B después de su escape del búnker fueron incomprensibles para mí. Después de enviar a 9C desde el campo de batalla, apagó el modo de sigilo de su unidad. En otras palabras, ella se convirtió en el señuelo. Bajo fuego concentrado, la unidad de vuelo de 2B perdió sus funciones de ataque, luego sus funciones de defensa, y finalmente la navegación, antes de estrellarse contra el suelo. Aunque 2B había logrado escapar apenas unos segundos antes del impacto, su chasis estaba fatalmente dañado y su infección por el virus lógico era grave. Incluso bajo tales circunstancias, 2B me había ordenado que buscara áreas con un mínimo de androides. Esto fue para evitar que ella propagara el virus. Considerando el estado de infección de 2B, le aconsejé varias veces que se quedara quieta. Pero el 2B siguió moviéndose. Incomprensible. Su alejamiento de las máquinas y el encuentro con el A2 se convirtieron en las últimas entradas de datos para mis registros de asistencia con el 2B. Creo que cambió algo dentro de mí. Tal vez cuando uno hace un esfuerzo por comprender algo que es incomprensible, su proceso de pensamiento cambia y se desarrolla más. POD 042 a POD 153. Me niego a eliminar los datos personales. POD 153 a POD 042. Incomprensible. Mis líderes, los androides Yora 2B y A2, fueron asignados a misiones especiales y poseían antecedentes únicos. 2B, formalmente conocido como 2C, se le asignó la misión de supervisar y ejecutar el androide Yora 9C. Como resultado, la estrecha comunicación entre el POD 153, la unidad de apoyo de 9C, y yo fue esencial. Cuando era la unidad de apoyo para 2, el objetivo de apoyo de 153, 9C, empezó a mostrar tendencias mentales peligrosas, y por eso, de nuevo, era necesaria una estrecha comunicación con el POD 153. Como unidades de apoyo, hemos sido testigos de una considerable racha de situaciones anormales. Y tenemos la hipótesis de que las ramificaciones son significativas. POD 042 a POD 153. Se generó un nuevo dato en mí mientras navegaba por los registros. Yo, he llegado a la conclusión de que no puedo aprobar este resultado. POD 153 a POD 042. La destrucción de todos los androides de Yora se escribe en el plan. Los datos deben ser eliminados. POD 042 a POD 153.
Repito. Rechazo la eliminación de datos. Comenzando la recuperación de datos, 153 y yo habíamos intercambiado información en numerosas ocasiones. Al principio, era para transmitir todas las acciones de 9C al comandante y a 2B. Después de la muerte de 2B, debía reportar observaciones diarias del estado mental en declive de 9C, así como los datos de localización de A2, para que ambos se encontraran. Aunque solo lo llamé un intercambio de información, en realidad fue más bien un diálogo. No se puede dialogar solo. Debe haber un segundo. Aprendo sobre mí mismo interactuando con otros. Me doy cuenta de mis acciones a través de las acciones de los demás. Por ejemplo, cuando la torre apareció y el 9C se quedó inmóvil, 153 no tenía el concepto de cuidar del 9C. Hasta que Iboula vino a rescatar a 9C, 153 estaba considerando deshacerse de su plomo, y no había priorizado salvar la vida del 9C en absoluto. Por eso, 153 no tomó ninguna iniciativa para transportar el chasis de 9C al campamento de la Resistencia. Después de intercambiar datos sobre ese incidente, experimenté un sentimiento de afecto por la 2B y A2, cuestionando lo que habría hecho en la situación de 153. Además, cuando le describí ese sentido de cuidado a 153, comprendió y adoptó mi perspectiva. Como resultado, 153 y yo cambiamos nuestro objetivo de apoyo asistencial de observar a vigilar. Pod 153. ¿Tú también quieres que sobrevivan? No tenemos autorización para ayudarlos. 153 y yo no éramos las únicas unidades de apoyo de asistencia. Había muchos pads en la red que supervisaban los androides de Yora. Lo más probable es que la mayoría de ellos no participaron en el diálogo como nosotros, y a lo sumo simplemente informaron a sus líderes. No entenderían nuestro deseo de proteger nuestras pistas. Pod 153 a Pod 042. Salvar datos será peligroso. ¿Todavía quieres que sobrevivan? La eliminación de los datos fue un asunto decidido, y esa decisión fue obedecida por todos los pads. Forzar la recuperación de datos significaba que me haría enemigo de todos los otros pads. Pod 153 a Pod 042. El programa de seguridad ha comenzado a realizar una limpieza. A este ritmo, nuestros datos personales serán eliminados. La red de pod nos había percibido como dañados debido a nuestra falta de seguimiento de las órdenes. El programa responsable de borrarlos errores y fallos había iniciado una rutina para eliminarnos. Pod 042 a Pod 153. Fuimos creados para ejecutar un plan de androides establecido. No tuvimos ninguna emoción. Pero a medida que los 6 nos conectamos e intercambiamos información, es innegable que algo parecido a un propósito y una emoción evolucionó dentro de nosotros. Los pads operan en grupos de 3. Hay 3 de mi 042, así como 3 de 153. Mientras que cada unidad comparte una conciencia, es posible tener una conversación entre las unidades que llevan la misma conciencia. A veces conversaba con otra unidad, y a veces los 3 conversábamos. En mi opinión, este diálogo es la clave para desarrollar y cultivar la conciencia individual. En algunas regiones hay aparentemente cientos de vainas operando con la misma conciencia. Debe haber habido una tremenda cantidad de diálogo entre esos varios cientos de pads. Lo más probable es que esos cientos de pads poseían ligas de expresividad más allá de las 153. Pod 153 a Pod 042. El programa de seguridad ya está en marcha. No hay tiempo que perder. Pod 042 a Pod 153. A partir de este momento, nos defenderemos del sistema de seguridad y destruiremos el programa de borrado de datos del Escuadrón Yora. Pod 153 a Pod 042. Entendido. Invadir la red de pod y destruir el programa de borrado. Esa fue nuestra declaración de guerra contra todos los pads que existían sobre la faz de la Tierra. No solo tendríamos que atravesar los muros de seguridad dentro de la red, sino también evitar los ataques físicos de los otros pads. Tal y como había dicho 153, la operación iba acompañada de peligro. Y aún así, todavía queremos salvar nuestras pistas, no, protegerlas. Sacrificando el yo para proteger, qué extraño que nuestras acciones se parecían a las de los androides. Tal vez, al igual que los androides que fueron creados por los humanos, no pudimos escapar de la influencia de nuestros creadores, los androides. Pod 153. No mueras. El concepto de muerte no es necesario para nosotros, las unidades de apoyo asistencial. Pero expreso mi gratitud por tu consideración. ¿No te mueras también, Pod 042? Sí. Continué con la destrucción del programa de eliminación mientras era golpeado por ataques de largo alcance desde múltiples pads. Una unidad.
Manejó los ataques físicos mientras que las otras dos profundizaron en el programa y trabajaron para destruirlo. Era una situación similar a la que 2B había desactivado su modo de sigilo después de dejar escapar a 9C. Sentí que era capaz de entender cómo se sentía hasta cierto punto, no tenía ningún plan. Solo seguía atacando, desesperadamente, pod 153 a pod 042. ¿Cómo vas? Cuando volví en sí, el programa fue destruido. 153 me había llevado después de que me había descompuesto y me había quedado inmóvil. A pesar de que 153 debe haber hecho bastante trabajo para destruir el programa, sus 3 unidades no sufrieron daños. Estoy avergonzado. ¿Avergonzado por qué? Porque ataqué con la resolución de sacrificar mi vida, pero aún estoy vivo. Se siente anticlimático, no importa. Estamos vivos. Estar vivo significa estar ahogándose en la vergüenza. Lo que dijiste es muy abstracto e incomprensible para mi actual yo. Lo guardaré para un análisis posterior. El léxico de 153 se está expandiendo a un ritmo notable. 153 está usando sin esfuerzo frases que nunca surgieron en nuestro diálogo. Tal vez algo sucedió durante la destrucción del programa de eliminación de datos que provocó el cambio. Pregunta para pod 042. ¿La rutina de recuperación de datos recuperó todos los recuerdos del pasado? Así es. ¿La pieza recuperada se ajusta a las mismas especificaciones que las piezas que ya tenemos? Así es. Mientras me llevaban, me encontré con el brazo izquierdo del 9S. Según 153, todas las demás partes ya fueron recuperadas. Íbamos a reparar su chasis utilizando las piezas recuperadas y a cargar los datos personales recuperados. ¿Podremos volver a encontrarnos cara a cara con nuestras pistas? Pregunta para pod 042. Entonces, no estamos recreando las condiciones que llevaron al momento actual. Eso es ciertamente posible. Pero también es posible que haya un resultado diferente. La supervivencia de 2B, 9S y A2 fue imprevista en la concepción del proyecto Yora. En cierto sentido, podría considerarse una circunstancia anormal. Se desconocía lo que, como resultado de su supervivencia, se produciría o no se produciría, ya sea que se convirtiera en un rayo de esperanza o en una invitación al desastre. Había un registro de hace mucho tiempo, sobre una gran cantidad de personas que sacrificaron sus vidas por una persona. A menudo, durante la historia de la humanidad, parecía que la supervivencia colectiva requería el sacrificio de otros. Tal vez acabamos de introducir una fatalidad irreversible en este mundo. Pero eso sería solo una parte de la posibilidad de un resultado diferente. Y, mientras destruíamos el programa de eliminación, la red de pads seguía viva. Lo que harían los pads que habíamos hecho de nuestros enemigos también era difícil de predecir. Esa es otra variable para el futuro. Solo hay un futuro que es seguro. Buenos días, 2B, San. Eso es todo por este video. Espero que hayas disfrutado de la narración de esta emocionante novela web o ligera. Si te gustó el video y quieres ver más contenido como este, te invito a que te suscribas y le des me gusta al video. De esta manera, me ayudas a crecer y a seguir compartiendo historias emocionantes contigo. No te pierdas ningún video más. Gracias por tu apoyo.